Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos todos al episodio número 30 de Arquitectura Acompasada. Subimos ya al tercer piso de este edificio sonoro que crece sin parar, María Paredes. Y sin ascensor, José Alfonso Crespo. Que aquí somos de subir a pata y de ir a pata a todas partes. Así es. Y no iba a ser menos en este capítulo número 30. 30 programas ya, madre mía. ¿Y qué programas, María? ¿Qué pedazo de programas con los que nos hemos recorrido ya en Madrid? Bueno, no tanto, porque Madrid afortunadamente es inmenso, pero es cierto que hemos visitado ya toda suerte de edificios y de entornos arquitectónicos, y los que nos quedan. Y los que nos quedan, eso es. Y hablando de quedar, no te me hagas tanto la remolona y ve contándome ya dónde te has ido esta semana y cuál es el destino que has elegido para hacer este A Vista Alzada que vamos a escuchar a continuación. Pues fíjate que siempre te digo que al edificio o al entorno arquitectónico al que acudo tiene una particularidad, que sí, ¿a qué hago eso yo? Haces eso, sí. Pues el caso es que nunca miento y que esa particularidad suele ser distinta en cada episodio. Hay veces que es un lugar particular porque tiene un tipo de arquitectura muy concreto, o porque el edificio lo firmó un arquitecto muy famoso, o por ser una colonia de viviendas con un trazado muy especial, o un barrio con una disposición muy especial, ¿verdad? Pero la particularidad del edificio de hoy es que es el que tiene mayor antigüedad de todos los que hemos visitado hasta ahora en este podcast, en Arquitectura Acompasada. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y de cuándo es ese edificio? Pues ¿qué me dices tú si te digo que es de una época en la que se hablaba mucho en verso? ¿En verso? ¿Quieres un ejemplo? Necesito un ejemplo, no lo quiero, lo necesito. A ver, ¿a qué te recuerda aquello de sueña el rico en su riqueza, quien más cuidados le ofrece? Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Hombre, que me sé yo cómo sigue eso. ¿Qué dices? ¿En serio? A ver. Sueña el que agravia y ofende, y en este mundo de conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. ¡Ole ahí! Que sí que te lo sabías. Hombre, me vas a pillar también esta. Te lo sabías. Yo creo que esto, claro, como lo estudiamos de pequeñitos, ¿no? En el son cole. Cosas que se aprenden con 13 años y ya no se olvidan, aunque ayer no recuerdes muy bien qué has comido. Eso es verdad, pasa así, totalmente. Pero ¿sabes ya por qué te saco ahora aquí a colación en este podcast, un día de noviembre de 2023 que estamos grabando, a nuestro buen amigo Calderón de la Barca? Pues sinceramente no. No te voy a engañar. No tengo ni la más remota idea, y eso que te estoy siguiendo con mucho entusiasmo. Ya veo. Aquí declamando, pero no sé por dónde vas ni a dónde me quieres llevar, o nos quieres llevar a esta vista alzada. Pues nada, no te pongo más acertijos y te revelo que vamos al lugar donde se representaban obras de Calderón de la Barca, de Cervantes o de Lope de Vega desde hace ya muchísimos siglos. Y ese lugar no es otro que, ya sabes... Un teatro, por supuesto. Ajá. Pero ¿qué teatro? ¿A qué tablas nos vamos a subir? Uno muy famoso de aquí, de la Comunidad de Madrid, muy vetusto, como digo, reformado magníficamente. Pues así, con estos datos, creo que salimos de Madrid capital. Ajá. Y nos vamos a la Casa del Corral de Comedias. Sí, señor, de Alcalá de Henares. Muy Alcalá bien, de Henares, muy ahí. bien. Tú lo has dicho. Y no te digo más, pero tenemos además, José, dos invitados de lujo, de súper lujo, que nos han abierto las puertas del corral y nos han contado todos los entresijos de este lugar tan especial. ¿Vamos allá? Vamos allá, pero cogemos el cercanías. Cogemos el cercanías. Dentro Report. Acabo de atravesar la puerta de la historia y os invito, queridos oyentes de Arquitectura Acompasada, a que la crucéis también conmigo y lleguemos juntos al comienzo del siglo XVII, cuando se inaugura este Corral de Comedias de Alcalá de Henares. No sé si alguna vez habéis estado aquí, pero si no, os recomiendo encarecidamente que vengáis en alguna de las visitas guiadas que se organizan
o también alguna de las obras de teatro que aún se representan en esta bombonera deliciosa. Me espera en este lugar histórico Vicente Sánchez, el cronista oficial de Alcalá de Henares, al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Vicente, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Vamos a describir en primer lugar para nuestros oyentes dónde estamos sentados ahora mismo tú y yo. Bueno, pues estamos en el corral de comedias, el antiguo corral de comedias de Alcalá de Henares. Estamos en el patio de butacas con una vista de todo lo que es la zona del escenario y bueno, pues también de los palcos que nos rodean. Vicente, la primera curiosidad que tengo es ¿por qué se llamaba corral de comedias? ¿De dónde viene esto? Bueno, los nombres de corral de comedias era precisamente porque los primeros corrales de comedias se hacen en patios de vecindad. Es decir, eran casas que tenían un gran patio y, bueno, pues precisamente para controlar la entrada, para poder cobrar entrada, porque si no, claro, hacerlo en una plaza no podías cobrar entrada, claro. Pues se empezaron a hacer los primeros corrales de comedias. Este que tenemos aquí es el corral de comedias conservado más antiguo documentado de toda España. Este corral se hace siguiendo el modelo del Corral de la Cruz de Madrid, ya desaparecido naturalmente, y se empiezan las obras en el año 1601. Quien las realiza, quien se encarga y quien es el propietario del corral será Francisco Sánchez, que era un carpintero. Y el corral de comedias, primeras representaciones, se harán ya en abril del año siguiente, de 1602. Ha tenido una larguísima historia. De hecho, cuando hubo una reunión de expertos, no solamente nacionales, sino también internacionales, para decidir qué es lo que se hacía en este edificio, porque este edificio tiene una enorme peculiaridad, y es que conserva elementos y estructuras de todas las fases constructivas que ha tenido este corral, este edificio. Corral de comedias en 1601, coliseo techado en 1769, Teatro Romántico en 1831, posteriormente convertido en cine en 1927 hasta el cierre del edificio, que fue en torno a 1975. Luego estuvo unos años cerrado, abandonado, y afortunadamente lo adquirió el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y durante bastante tiempo se estuvo decidiendo qué hacer con el edificio, ¿no? Había varias teorías, algunos decían que, bueno, que se centrara fundamentalmente en lo que era la parte del corral de comedias, ¿no? Porque era lo más interesante, era un corral muy bien documentado, que se destacara muchísimo el corral de comedias. Otros decían que no, que mejor el coliseo techado, porque claro, un corral de comedias es al aire libre, entonces mejor el coliseo techado. Otros hablaban de que no, de que lo que más se veía era el Teatro Romántico, que realmente cuando entras el edificio lo que estás viendo es Teatro Romántico con una planta de herradura. El caso es que al final se consideró que era un edificio que consideraron único en el mundo occidental por haber tenido durante 4 siglos, haber sido un lugar de espectáculos, y la decisión fue mantener todas las estructuras, todos los elementos que tenía en este momento el edificio. Y eso es lo que se hizo y eso es lo que se le encargó a José María Pérez Peridis, que, bueno, pues que realizó la rehabilitación de este edificio. Con quien vamos a tener luego la suerte de hablar. Vicente, en aquella primera etapa, cuando era corral de comedias, ¿quiénes venían aquí a disfrutar de las representaciones? Bueno, pues en el año 1603 tenemos que por aquí pasaban naturalmente las mejores compañías, Camino de Madrid, las mejores compañías de teatro que había en aquel momento. Tanto la de Nicolás de los Ríos como la de Gaspar de Porres representaron las obras de Cervantes en vida de Cervantes aquí en Alcalá, en 1603 y en 1606. Y en cuanto al público, ¿quiénes acudían? ¿Gentes de todo tipo o solo los nobles? Bueno, vamos a ver, efectivamente, el teatro era uno de los espectáculos que más atraía a la gente. Es todo lo que es el siglo de oro, es el elemento que mayor atracción generaba, junto con las corridas de toros. Entonces, la gente que acudía, naturalmente la gente del pueblo llano, naturalmente estudiantes de la Universidad de Alcalá, y también acudía gente ya pues con más recursos económicos, gente de la nobleza, ¿no? Naturalmente la distribución, digamos, de toda esta gente dentro de lo que era el corral a la hora de presenciar una comedia era distinta, era diferente. Que conocemos ahora como patio de butacas. ¿Dónde estamos nosotros ahora sentados? Efectivamente, donde estamos, aquí se presenciaban las obras de teatro de pie. De pie. De pie. Y aquí solamente estaban los hombres. Y detrás, exactamente detrás, estaba la cazuela. La cazuela era el lugar reservado para las mujeres. Aquí se nota muy claramente en el corral porque es una zona que está más bajita. Sí. ¿Sí? Está mucho más baja respecto al resto de los palcos. Pues ¿Y ellas estaban sentadas, de pie? No, igualmente de pie. De pie también. Sí. Dentro de la cazuela, de pie. De pie. Y luego pues había unos palcos de los que, cerrados naturalmente, en los que, bueno, pues la gente con dinero pues lo alquilaba.
alquilaba o compraba ese palco y desde allí podía ver las obras de teatro, con esa característica de ver y no ser visto, porque había siempre pues un enrejado de madera que hacía que desde el patio no se les pudiera ver, pero ellos podían naturalmente presenciar las representaciones. Y había pues algunos datos, por ejemplo, curiosos. Claro, aquí lo que se trataba era de obtener el mayor número de plazas disponibles, ¿no? Entonces había un oficio que era el de empujadores. ¿Quiénes eran los empujadores? Pues los empujadores eran gente que lo que hacía era empujar para que entrara más gente, para que estuvieran más apretados. Vamos, que estaban como sardinas en lata. Pues como en el metro de Tokio, vamos, que hay gente que incluso aprieta para que todo el mundo entre. Pues exactamente, lo que pasa es que lo hacían con un palo. Es decir, apretaban con un palo, no podían tocar a la gente. Y bueno, naturalmente las representaciones duraban muchísimo tiempo. Se representaba generalmente una comedia principal, pero luego había entremeses. El nombre de entremés viene porque era entre un acto y otro acto se hacía una pequeña representación mucho más ligera, con música y tal, y bueno, pues se podía comer y naturalmente pues se vendía comida y se vendían también bebidas. La loja era la bebida que se consumía básicamente en aquel tiempo. ¿Era una bebida alcohólica? Un poquito tenía, porque era agua con miel, pero bueno, tenía un poquito también de alcohol, ¿no? Y bueno, ya digo que era el espectáculo que más atraía a la gente, ¿no? Vicente, vamos a hacer un ejercicio de descripción para nuestros oyentes, nosotros que tenemos el privilegio de estar aquí ahora mismo. ¿Cuáles son los elementos que vemos a nuestro alrededor que corresponden, por ejemplo, con aquella primera etapa de la que estamos hablando? Bueno, pues debajo de donde estamos nosotros se conserva el empedrado original del patio con el pozo. Claro, con el pozo. Ese es el lugar, ya digo, donde se presenciaban naturalmente las comedias de piel, donde se situaban los hombres. Luego, aunque algo transformado, tenemos la cazuela de las mujeres, tenemos toda la embocadura del escenario, las vigas son todas las originales, tenemos el balcón de las apariencias, tenemos algunos... El balcón de las apariencias es justo lo que se ve tras el escenario, ¿verdad? Que se ve un balcón. Al fondo, efectivamente, era como un balcón desde el que naturalmente se representaba igualmente, porque en aquel momento las representaciones se utilizaban muchísimo tipo de recursos visuales, recursos sonoros y a veces representar por los ascensos desde el infierno, las bajadas desde el cielo. Entonces había una serie de artilugios, ¿no?, que permitían precisamente todo esto. Y luego estaban, lo que digo, los aposentos, ¿no? Los aposentos que eran lo que son los palcos actuales desde los que se podían presenciar, que eso sí que lo reservaba un grupo de personas, es decir, una familia normalmente lo representaba, y ahí desde los aposentos eran los que veían y no eran vistos. Pero es que incluso se conserva hasta alguna de las ventanas originales de las casas que daban a este patio. ¿Ah, claro, sí? ¿Podemos verla? Sí, naturalmente. A ver, vamos a acercarnos. ¿Está tras el escenario? Exactamente, esta aquí con lo que se conserva. Me he imaginado, claro, porque por aquí no se ve ninguna ventana. Digo, tiene que estar detrás del escenario. Ahora mismo estamos Vicente y yo a punto de subir las escaleras para trepar a este fantástico escenario centenario y vamos a descorrer esta cortina, ¿no? Sí, bien, la descorremos y ahí tenemos precisamente la única ventana que se conserva de las que daban a las casas, porque claro, todas estas ventanas se fueron cegando, claro, según ya cuando se convierte en un teatro romántico, ya se van cegando, pero hubo algunas que tenían derecho y eso se permitía que desde esa casa pudieran presenciar las comedias. ¿No? Sí, además, mira, fíjate, claro, es que la visión desde aquí, desde el escenario, es directa, ¿no? Y me decías también que había pues casi efectos especiales, ¿no? Porque podían hacer esas bajadas a los infiernos y esas subidas al cielo. Subidas desde los infiernos y bajadas desde el cielo, claro. Había una serie de recursos que permitían precisamente todo este tipo. Y también había recursos sonoros. ¿Recursos sonoros? A ver. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se producía el sonido del viento. Cuando había una tempestad, el sonido del viento. A ver. ¿Con este artilugio? Esta es una máquina del viento. Una máquina del viento. Pero bueno, si suena tal cual, como si estuviéramos en una tempestad tremenda. Está efectivamente, ¿no? Había otra serie también había pues otros sistemas para tormentas con truenos, que sonaban truenos, y naturalmente pues también dentro de lo posible pues había efectos también lumínicos, ¿no? A base de espejos. Naturalmente no había luz eléctrica y con lo cual pues se tenía que hacer a través de antorchas y de cuestiones de este tipo, pero bueno, que producían efectos lumínicos que también pues sorprendían muchísimo a la gente que presenciaba aquí las comedias.
comedias en el corral. Cuantísimo ingenio, Vicente, a lo largo de los siglos y esas 3 etapas diferenciadas, ¿no? ¿Qué sucede ya al final, cuando en el siglo XX todavía esto sigue en pie, pero se tiene un poco abandonado, ¿no? Durante años. Bueno, lo que ocurre es que poco a poco, aquí en Alcalá pues había otro teatro, el Teatro San Cervantes, este era el Teatro Cervantes, a secas. Bueno, entra el cine y el cine entra con muchísima fuerza. Y en el año 1927 pues se convierte en una sala también para proyecciones cinematográficas. Siguió haciendo actividades teatrales, pero era un teatro más pequeño que el Teatro San Cervantes y por lo tanto quedó casi reservado para el cine. En un principio películas mudas y luego ya pues películas sonoras. Y así hubo representaciones hasta el año 74-75, que es cuando se cierra. Yo recuerdo haber visto todavía en 1972 haber visto alguna película. ¿Una película? Sí, bueno. Recuerdo perfectamente. Y ya pues se cierra en 1974-75 y permanece cerrado pues hasta el año 79-80, en el que el Ayuntamiento de Alcalá, bueno, pues se hacen unas investigaciones, se confirma que efectivamente, porque se sabía que había habido un corral de comedias, pero se confirma que había muchísimos elementos de ese corral de comedias todavía que existían, y a partir de ahí pues ya lo que se hizo fue iniciar el proceso, que bueno, pues que más de 10 años después pues concluyó con la rehabilitación del edificio, ¿no? Luego ya el salto hasta el presente, vamos a tener la enorme suerte de hacerlo con José María Peridis, pero a ti te agradecemos, Vicente, infinitamente este paseo por los siglos que acabamos de dar en un periquete aquí en el Corral de Comedias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, encantado. Bueno, don José María Peridis, conocidísimo arquitecto, dibujante, escritor, muchísimas facetas, y también el encargado de la reforma de este Corral de Comedias que acabamos de visitar. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, nada. Oye, ya sabes lo que les gusta a los arquitectos, largar sobre sus obras, teorizar, y eso. Somos vendedores ante Pero esto es a buenas horas mangas verdes, porque yo ya me he cortado la cableta de arquitecto hace unos años y he emprendido otras singladuras. Pero fue un momento apasionante de mi vida. Sí. Era una dificultad extrema, porque yo cuando entré allí lo que vi fue una ruina total. Parte de las casas se habían caído, había habido una excavación arqueológica que había, bueno, pues abierto el suelo, descubierto cosas, etc. Y claro, la sensación que daba entrar en aquello era caótica, ¿no? Porque fíjate lo que hace la ruina de 10 años nada más que habían pasado desde que se abandonó el cine. Y dije, bueno, a ver qué hacemos. Y hicieron un concurso de ideas para ver la dificultad que tenía aquello y qué soluciones se daban. Yo estaba recuperando el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campo, que había sido una ruina inmensa y que ya en aquel momento del año 81, 82, pues habíamos echado los tejados, sacado los escombros y llenado de actividad. Y me parecía una cosa chiquitina. ¿En comparación? Porque en comparación con el monasterio, pues era... Pero claro, era otra cosa, eran otros materiales, no era piedra, ¿no? Allí había pues barro, adobe, maderas carcomidas, incluso yo diría que hasta con termitas. Bueno, pues me presenté al concurso, me lo adjudicaron y empezamos con aquello. Con la suerte de que había documentación, de que detrás estaba un ayuntamiento que apostaba por recuperarlo, con Curro López Huerta al frente, que era de la Sociedad de Condueños, una personalidad extraordinaria, y con una serie de alcalaínos que tenían mucho amor a aquel teatro. Digo estas cosas como anticipo, porque es muy importante que el arquitecto no llegue solo y vaya como si fuera un gurú dando consejos, sentencias y demás. Allí estaban Mercedes Higuera, Juan Sanz y Miguel Ángel Coso, que en el año 81 como eran unos chavales, habían andado indagando en los documentos antiguos que había,
una gran memoria de lo que había sido aquello. El gran reto del Teatro de Alcalá, del Corral de Comedias, era cómo convivían en la restauración, o cómo la restauración o recuperación hacía que se pudiera recuperar un teatro, pero sin deshacer la historia. Claro. Es decir, no teníamos que deshacer la tela como Penélope. Esto no estábamos en ese. Y bueno, la cosa fue lenta porque necesitaba lentitud. El reto era ese, en que no perdiera el fantasma, que se viera el Corral de Comedias, pero que sirviera para representaciones, lo cual era echar vino nuevo en odres viejos. Mucho se había desmontado con los dos teatros, con el Coliseo, el Corral, primero estaba el Corral, luego el Coliseo, el Teatro Romántico, el cine y la recuperación. Claro. Pero la recuperación tenía que servir para expresarlo todo, para dibujarlo, para que quedara o bien con un pequeño cambio de material en la madera, que no tenía que ser, a mi modo de ver, madera nueva que imitara la antigua, sino madera microlaminada que marcara las líneas de lo que eran el Corral de Comedias antiguo. Entonces cuando entras y te lo explican, ves la viga, lo vas viendo todo, ¿no? Y ese era el reto. El reto era también dibujar. Creo que la arqueología hizo un gran trabajo, se ve fenomenalmente debajo del escenario, con las reutilizaciones que hicieron de viguerías, de puntales y demás. Pero como obra apasionante. El esfuerzo fue grande. El ayuntamiento lo hizo, creo que el Ministerio de Fomento financió aquello, la empresa se portó maravillosamente, porque no íbamos a tirar millas, como se dice. No había prisa. Iban a hacer algo concienzudo y con el tiempo hay que hacerlo, porque es una restauración, ¿no?, arqueológica. Claro. Y funcional a la vez. Entonces, bueno, tiene algo de cuadratura del círculo, ¿no? Meter allí lo que fue, apresar el tiempo pasado y darle un futuro. Pues creo que lo consiguió, porque ese lugar respira presente, pero también respira mucho pasado. Una vez que se está allí viendo una representación, sí, se siente una trasladada a aquellos siglos. Sobre todo si la hacen retirando las butacas de abajo y poniendo a la gente de pie o en silla. Sí, bueno, es como nos ha explicado Vicente que era. Sí, lo ha explicado Vicente. José María Periris, Premio Nacional de Conservación y Restauración, 1.000.000 de gracias por recibirnos. Bueno, a ti, María, por venir hasta mi casa para que cuente el rollo que contamos los arquitectos. De rollo nada, nosotros encantadísimos de escucharle. Ay, por favor, iba a decirte que me han entrado ganas de ir al Corral de Comedias de Alcalá a escuchar una obra en verso, en prosa o lo que sea, pero tenemos que reconocer que hemos estado hace nada, tú y yo, sí, apoyando a una de nuestras mejores amigas, a Lucía Esteso, que ha representado en este lugar maravilloso la obra Oliva. Oliva, una obra fantástica sobre una filósofa del siglo de oro que cayó en el olvido y que gracias, entre otras cosas, a este texto se ha vuelto a poner de actualidad y hemos podido conocer toda su historia y su magnífico pensamiento, ya lo creo. Así es, un alegato feminista que pone en su lugar el valor de la mujer, todo lo que ha aportado, y demuestra esas diferencias que a día de hoy, por desgracia, sigue habiendo, y esa discriminación que sigue habiendo. Y bueno, es una lanza a favor de ella este 25 de noviembre, este mes de noviembre, mejor dicho, donde celebramos el fin de la violencia contra la mujer. Sí. Qué necesario es que estas obras se sigan representando y sigamos haciendo pedagogía y, pues eso, en pro de la igualdad. Entonces, sin duda, ya lo creo. Y qué mejor sitio que un Corral de Comedias para representar esta obra maravillosa. Muchas gracias, Lucía, por esta interpretación y al elenco, que fue maravilloso. Y hoy nos ha gustado mucho volver
ser de otra manera. Ya fuimos nosotros para ver esta representación fantástica y hoy hemos vuelto gracias a Vicente Sánchez y a José María Peridis. Ha sido todo un lujo conocer de su mano la historia tan longeva de este corral de comedias y todas sus características arquitectónicas. Una no quita otra, José, así que nos apuntamos volver prontito juntos. Hay que volver siempre a Alcalá de Henares y a este maravilloso corral de comedias. Apuntamos. Pues efectivamente, aquí estamos ya encarando la recta final de nuestro podcast, en este caso muy felices de recibir en nuestros micrófonos a la persona con la que inauguramos esta sección en el primer episodio, allá por el mes de marzo. Alberto Sanz, responsable del Centro de Documentación de la Arquitectura del Colegio de Arquitectos. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, sobre todo gracias por volverme a invitar, que estoy encantado. Muchísimas gracias a ti, Alberto, nos hace mucha ilusión precisamente por eso, porque contigo estrenamos esta sección y en esta ocasión te llamamos para hablar sobre la segunda jornada de investigación sobre los fondos del Centro de Documentación de la Arquitectura. ¿En qué va a consistir esta jornada, Alberto? Cuéntanos. Sí. Ya, nosotros llevamos 3 años dando unas estancias de investigación que son unas becas para arquitectos que están haciendo el doctorado y que están interesados en trabajar en el servicio histórico, en investigar en el servicio histórico. Y entonces, pues ya os digo, el primer año pues tuvimos 2 personas estupendas, a Berta Gámez y a Mónica Muñoz, y el año pasado tuvimos otra arquitecta muy interesante, María Jesús Sacristán, y entonces lo que vamos a hacer es darles la oportunidad de que nos cuenten en directo lo que han estudiado, lo que han investigado en el servicio histórico. Esa es la intención, ¿no? O sea, que se vea que el servicio histórico tiene mucha capacidad, muchos valores para investigar, para estudiar, y estas chicas lo han demostrado con creces en estas 3 becas que ellas han disfrutado. Qué bueno. Qué bueno, yo no puedo decir otra cosa porque el servicio histórico es mi ojito derecho del COAM y lo sabe, con lo cual que no lo dices. Nada imparcial, así que esta jornada me interesa muchísimo. Alberto, vamos a tener varios ponentes que van a participar en la jornada. Cuéntanos un poco sobre ellos, su trayectoria y qué nos van a contar. Pues a ver, el primer año eran 2 estancias, 2 becas, con lo cual la ganaron estas 2 arquitectas, Mónica Muñoz y Berta Gámez. Mónica Muñoz está estudiando la arquitectura racionalista madrileña, entonces se centró sobre todo en Castro Fernández Shaw. Castro Fernández Shaw es un fondo que tenemos muy interesante porque fue un hombre, un visionario y un hombre muy interesante porque fue un arquitecto expresionista, una persona realmente única en ese momento en España en la arquitectura. Y esta chica, que además es historiadora del arte, pues estaba muy interesada en juntar la historia del arte y la arquitectura, y Castro Fernández Shaw se puede hacer. Entonces ha hecho un trabajo muy interesante sobre el tema. Berta, que es la segunda que ha disfrutado, el mismo año, pues Berta Gámez está especializada en urbanismo. Entonces tenemos un legado que es Pedro Vidagor, que es una cosa increíble porque es el señor que hizo el Plan Nacional de Urbanismo, el Plan General de Madrid, el Plan General de prácticamente todas las ciudades principales españolas, hizo el Plan de Paisaje, un hombre interesantísimo que se estudia en Estados Unidos, que se estudia en todos los sitios y nosotros le tenemos aquí abandonado. Suele pasar, qué triste. Bueno, pues Pedro Vidagor, esa chica está muy interesada porque ella se ha dado cuenta de los valores que tiene este fondo de Pedro Vidagor, y entonces Berta Gámez ha hecho un trabajo espléndido, bárbaro, sobre nuestros fondos de Pedro Vidagor. Y la tercera persona es María Jesús Sacristán, otra arquitecta, que ha hecho un trabajo también muy interesante porque se ha cogido toda la documentación que hay sobre poblados públicos, de promoción pública, y entonces los ha estudiado para ver cómo podríamos hacer un cambio para conseguir una mejora energética en estos edificios que claro que eran con una construcción bastante pobre. Entonces a ver qué medidas había que tomar para conseguir que estas personas que viven en estas casas, por otro lado, estupendas, porque son de los mejores arquitectos, pero claro, con una calidad constructiva baja por la época que era, pues a ver cómo podemos cambiarlas y que esta gente no tenga problemas energéticos, o sea, que no haya pérdidas, o sea, que sean realmente sostenibles, ¿no? Con lo cual, los 3 trabajos son buenísimos y entonces lo que van a hacer es contarlo y luego una mesa redonda. Esto de los pueblos que está contando, aparte que ahora está muy en boga,
sobre todo porque todos los temas de los fondos Next Generation y demás van precisamente a este tipo de desarrollos que hubo sobre los años 50, ¿no? Claro, ahí está. Ahí está, es que el trabajo es muy interesante, se le dio la estancia precisamente porque era una oportunidad, porque claro, se está haciendo en algunos poblados y de repente esta chica se ha estudiado pues el resto, podríamos decir. Hablamos de poblados como el de Orcasitas, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pues, sí, bueno, ya se ha estudiado. La absorción, donde venía la gente a la capital a buscarse la vida. Justo, entonces las viviendas las han hecho los arquitectos mejores del momento, son muy buenas, pero claro, son de superficie, son pequeñas, los materiales, claro, eran pobres, y entonces ¿qué pasa? Que ahora, con los problemas que tenemos energéticos, pues estas viviendas están fuera completamente de lugar. Entonces, claro, lo que hay que hacer es no perder los valores patrimoniales que tienen, porque arquitectónicamente son muy buenas, pero mejorarles a esta gente, bueno, la posibilidad de poder vivir en ellos sin pérdidas energéticas, pues de una manera sostenible, vamos. Sí, y sobre todo que no hablamos un poco de este debate que se está teniendo en la arquitectura y en la ingeniería del SATE, ¿no? Sí. Eso que se cubre las fachadas con estas placas. Ese es el problema. Y se desvirtúa. Ese es el problema. Claro. Es todo homogéneo, no se ve lo que hay detrás. Claro, es que el SATE es muy bueno técnicamente, pero claro, todavía no ha conseguido, bueno, no se ha conseguido, yo creo que se conseguirá, no se ha conseguido que se mantengan los valores espaciales, patrimoniales, estéticos de los edificios, porque es verdad que lo que tú dices se homogeniza todo, y entonces, claro, da igual que lo haya hecho Oiza o que lo haya hecho Cubillo, o sea, es que al final se pierden las cualidades del edificio. Del edificio. Sí. Cómo me gusta, Alberto, que sean 3 mujeres sacando brillo al valor inmenso de los fondos históricos que tenéis, cada una desde su prisma, ¿verdad? Pero aprovechando las 3. La verdad es que sí, estas chicas son estupendas. Este año, por ejemplo, la beca de este año ha sido un arquitecto, pero sí, la verdad es que, fíjate que los fondos, tenemos muy pocos fondos de mujeres, muy pocos, porque claro, nosotros tenemos fondos de gente que ya ha fallecido o gente muy mayor. Y claro, en esa época no había casi mujeres, entonces la proporción es esa. Pero claro, como ahora ya hay más mujeres arquitectos estudiando que hombres, pues entonces claro, las becas y todo lo que hacemos hay más mujeres. Con lo cual nosotros encantados, claro, evidentemente. Ellas se han metido ahí a bucear de lleno en esos fondos valiosísimos que dice José siempre que por eso sois su ojito derecho. Por ejemplo, para nuestra audiencia. Es que hay magia en ese departamento. Yo lo sé porque me habéis llevado también por allí. Ese departamento es como ir a otra dimensión. Muchas gracias. Es como el armario de Narnia. Pues. ¿Qué otros fondos hay en ese armario de Narnia, Alberto, para poner los dientes largos? Maravillosos. El año pasado se hizo una exposición sobre Vázquez Molezún, que es uno de los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX, pero tenemos a Fernández del Amo, bueno, no me quiero dejar a ninguno porque luego... No, claro, luego se pelan. Tenemos a Fernández del Amo con los poblados de colonización, magnífico. Tenemos a Cabrero, otro de los grandes arquitectos de la segunda mitad del XX. Tenemos a Fernández Alba, que está vivo. Claro, Fernández Alba. Tenemos a Luis Cubillo, que es una persona desconocida y que de repente hay 4 tesis sobre él gracias a nuestro trabajo en el servicio histórico. Tenemos a García Mercadal, tenemos a gente muy buena y espero no haberme dejado a nadie muy importante porque realmente la gente se ha dado cuenta en cierta medida que el servicio histórico es el lugar ideal para dejar esta documentación, porque no hay nada mejor para poner en valor lo tuyo que compararlo con lo que hay justamente en ese momento, con tus compañeros de trabajo que estaban ahí, con lo cual al final parece que no, pero es verdad que la unión hace la fuerza, ¿no? Claro. Y entonces, claro, poder comparar a Fernández del Amo con Cabrero, con Fernández Alba, con Vázquez Molezún, todo a la vez, eso es un lujo, claro, porque puedes sacar los planos de ellos y verlos todos a la vez. Entonces, claro, eso los usuarios lo saben y los investigadores, y claro, es un... Bueno, y no solo de planos, porque yo te estoy viendo ahora mismo en tu mesa con esas cajitas de metal sacando fotografías en blanco y negro, roídas por el tiempo, con esa capa de patina de polvo ahí que acumula y los dedos. Eso es una suerte poder trabajar con este material. Sí, es un lujo. Un lujazo. ¿Y quién puede acercarse a ese material, Alberto? Además de en la jornada de la que estamos hablando, pero en el día a día, ¿quién puede hacerlo? Sí, en el día a día está completamente abierto. Es decir, la única diferencia que hay en el trato, porque nosotros lo que queremos es abrirnos a la sociedad, el Colegio de Arquitectos siempre ha tenido esa voluntad, ¿no? Entonces, la única diferencia en el trato es que colegiados para la reproducción pagan un poco menos
o no pagan nada, mejor dicho, que los... de la cuota. Va dentro de la cuota. En cambio, la gente que viene de fuera, que no tiene esa cuota, pues claro, pues para mantenernos son unas tarifas absolutamente, vamos, mínimas. Simbólicas, ¿no? Sí, simbólicas. La gente se queda y dice, no te doy más, no. Que esa es la tarifa estipulada. Pero sí puede venir cualquier persona, no hay ningún problema. Está abierto a cualquier usuario y tenemos mucha gente que vive en una casa interesante, no son arquitectos y vienen a buscar los planos porque les interesa para una reforma o para cualquier tema. Sí, cualquier persona está abierta. Periodistas también. Periodistas, por supuesto. Escritores, como hablábamos también. Escritores y bueno, y muchos cineastas porque están buscando una localización hemos hecho muchas localizaciones para muchas series españolas. Sí. Qué bueno, por ejemplo. Sí, pues mira, por ejemplo, me acuerdo, bueno, lo que pasa es que yo para los nombres soy un auténtico desastre. Lo sacamos entre todos, seguro. Sí, me acuerdo de esta serie que era, es Javier Gutiérrez. No. ¿Cómo? No, pues era algo de Vivo, Estoy Vivo o algo así, ¿puede ser? Ah, sí. Javier Gutiérrez. Sí, Estoy Vivo, creo. Estoy Vivo, sí, pues ahí varias de las casas, sí, se buscaban en el servicio histórico. Qué bueno. Y sí, y más series, lo que pasa es que yo soy un desastre y no me acuerdo. Pero sí, hemos buscado para bastante, sí. Estoy Vivo, sí. Para el deseo. Confirmamos. Para el deseo también hemos buscado, sí. Para películas o series que ha promovido el deseo, para la productora de Almodóvar y su hermano, pero no me acuerdo de los nombres, lo siento. Pero fíjate qué cantidad de usos, qué maravilla. Muchísimo. Y sobre todo que ponen en valor ese legado de los arquitectos y del patrimonio, que al final es patrimonio de todos. Bueno, Alberto, como queremos que esta jornada sea un éxito, porque es un éxito ya solo con los ponentes que vamos a tener y con el cariño que lo estáis organizando ya es un éxito, pero que sea un éxito también de asistencia. Vamos a contar dónde se va a celebrar, cuándo y quién puede acudir. A ver, se va a celebrar aquí, por supuesto, en la sede del COAN, en Hortaleza 63, en la segunda planta, en las aulas de la fundación. El aula todavía no lo sé, o sí lo sé, pero no me acuerdo, creo que es el aula 2, pero bueno, ya os informaré. Es el martes 19 de diciembre, por la tarde a las 7, y puede asistir cualquier persona interesada en estos temas, en la arquitectura, en la investigación, cualquier persona, es abierto. Es una jornada completamente gratuito. Es una jornada gratuita, eso gratuita, sí. Y nada, decimos a la audiencia que estén pendientes de la página web del COAN, de www.coan.org, donde está colgada esta información y cualquier novedad respecto de la jornada pues aparecerá ahí publicada. Sí. Alberto, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí siempre charlando de esas cosas que me encantan y que veo que hay una reciprocidad, ¿no? Que siempre os encanta a vosotros también. Nosotros estamos fascinados y ya en un ratito nos subimos contigo, que seguro que nos vas a enseñar más del servicio histórico. Cuando queráis, porque estáis invitados todos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Pues parece que esto ha sido todo por hoy, que ya hemos cumplido la 30. ¿Cómo estamos madurando, José? Hay que ver. Mejor no vamos a ver cómo maduramos, porque bueno, nosotros no sé, pero el podcast es verdad que cada vez está más consolidado, más maduro y tiene a la vez ganas de comerse el mundo, porque las próximas semanas también van a venir cargadas de sorpresas y episodios muy, pero que muy especiales. Pero no desvelamos nada todavía, lo haremos muy prontito y sí que os pedimos desde luego que sigáis ahí al otro lado una semana más, que nos recomendéis cómo estáis haciendo, si os gusta la arquitectura y que os cuidéis mucho, eso también. Eso es, de momento damos paso a quien va a contaros los mejores planes madrileños relacionados con la arquitectura y que nos trae nuestra queridísima Alicia Bajo, que ya entra por la puerta, tercera pata de este podcast, y la cuarta, nuestra compañera Verónica, que se encarga de editar el sonido de este audio y de limpiarlo si alguna vez María y yo metemos la pata. Que no sucede nunca. Nunca, no sucede nunca. Bueno, alguna que otra vez sí. Bueno, muchas gracias, Vero, por esta dedicación que haces y el cariño con lo que tratas el podcast, para que todo el mundo lo escuche y lo disfrute como nosotros. Así es. Y ahora sí, Alice, el micro es tuyo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, José. Pues micro preparado, planes rastreados, lista para contaros un montón de propuestas para esta semana que se nos viene con tantos días festivos. Apuntad estas fechas si queréis ver una de las bibliotecas más bonitas que pocas veces se puede visitar. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Son los días de las jornadas de puertas abiertas del Senado,
que se celebran en horario ininterrumpido de 10 a 7 de la tarde. La visita comienza en la Plaza de la Marina Española, con la entrada al Palacio por la Puerta del Rey. Desde allí se inicia un recorrido que incluye el antiguo salón de sesiones, los despachos de honor de la presidencia, el salón de conferencias, las salas Manuel Broseta Pont y Manuel Jiménez Abad y la espectacular biblioteca de estilo neogótico. También hay jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. Serán los días 1 y 2 de diciembre de 9:30 a 7 de la tarde. Una estupenda oportunidad para conocer el patrimonio histórico-artístico de este edificio que inauguró Isabel II en 1850. Y yo no voy a ser menos, y también os llevo de paseo por Alcalá de Henares, porque nos acercamos al Museo Casa Natal de Cervantes para ver Quisancho de Otoño 2023, una original propuesta de teatro con la que viajaremos por diferentes historias del Quijote. Será este sábado día 2 de diciembre y también el 23 del mismo mes. La entrada libre hasta completar aforo. Repetimos esta semana en el Espacio Cultural Serrería Belga, porque hasta el 30 de diciembre podemos disfrutar de la exposición Madrid, Musa de las Letras, una muestra en la que se aborda la literatura como un lugar de encuentro y en el que se explora el protagonismo de Madrid en las letras, así como en las obras literarias asociadas a la ciudad. Y si hay un barrio con reminiscencias literarias, ese es el Barrio de las Letras, lugar que acoge como cada primer sábado de mes el Mercado de las Ranas, una actividad de puertas abiertas donde los establecimientos comerciales ubicados en este enclave abren sus puertas de forma ininterrumpida con el objetivo de mostrar y compartir la oferta comercial, turística, cultural y gastronómica del barrio. Y terminamos en el COAM, porque os proponemos aprovechar estos días para pasaros por nuestras exposiciones. Recordamos, Antonio Palacios, El rumor de la historia, el ruido del tiempo. Maravillosa muestra en la que se recogen las obras y proyectos de Antonio Palacios fuera de Madrid, mayoritaria y fundamentalmente en Galicia. Y Ayer y hoy de una vocación, que es la expo de la Real Congregación de Arquitectos de la que os hablamos en el episodio anterior y que se ha prorrogado hasta el 5 de diciembre. Una muestra que relata el pasado y el presente de la congregación, que es la asociación de arquitectos más antigua de Europa. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.